Bienvenidos a este nuevo segmento, fortaleciendo la fe en medio de la adversidad, porque una palabra de nuestro Dios puede hacer diferencia en nuestra vida. Hoy sábado 6 de junio del 2020, soy el pastor Humberto González Martínez de la Iglesia Rocafuerte, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Hoy quiero continuar con la serie sobre las advertencias de nuestro Dios y le he titulado al tema de hoy, Advertencia a santificarnos. Después del tema de ayer de no temer a las aflicciones del mundo, donde nuestro Dios le dice a su siervo Jacob que no tenga temor de descender a Egipto, porque nuestro Dios haría de él una nación muy grande, y después de vivir bajo la esclavitud y opresión por más de 400 años, dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo capítulo 2 versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Tuvieron que pasar muchos acontecimientos en este tiempo, y tal pareciera que a los ojos humanos nuestro Dios se le hubiera olvidado de sus hijos, pero nuestro Dios en su soberanía lo tenía todo planeado. Era tanta la servidumbre a la que estaban sometidos. El rey de Egipto había muerto, de acuerdo al contexto de la palabra, y dice la palabra de nuestro Dios que aclamaron al Señor por causa de la servidumbre y esclavitud y opresión en que estaban. Entonces nuestro Dios se acordó de su pacto que hizo con el siervo Abraham, Isaac y Jacob. Dice la palabra de nuestro Dios, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Otra versión dice así, palabra de Dios para todos: vio a los israelitas y se dio cuenta de su situación. Para nuestro Dios nada pasa por desapercibido, y no es que nuestro Dios se le olviden las cosas o padezca de Alzheimer. La verdad es que nuestro Dios nunca llega tarde. Él en la eternidad ya lo tiene todo planeado. Nuestro Dios ya sabía que en el año 2020 el mundo entero pasaría por esta pandemia y que los templos se cerrarían, etcétera. De hecho, nuestro Dios ya le había advertido a su siervo Abraham, regresando al contexto en el que estamos hablando, que pasarían más de 400 años, como la palabra del Señor lo menciona, en una tierra ajena, en esclavitud, pero que nuestro Dios los sacaría de allí con mano fuerte. Alabado sea nuestro Dios. Así es que nuestro Dios lo tiene todo bajo control. Lo que nosotros tenemos que hacer es no dejar de aclamar a nuestro Dios para que Él cumpla su perfecta voluntad y sus propósitos en nuestra vida y en la vida de todo el mundo. Nunca nuestro clamor debe de ser de queja o reclamo por lo que está pasando o por lo que nos está aconteciendo, sino todo lo contrario, como dice su palabra ahí en Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que quiero hacer énfasis es dando siempre gracias por todo. Filipenses 4:6 dice así: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción y ruego, con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Versos 17 y 18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quizás muchos no entendamos estas palabras cuando estamos pasando situaciones muy difíciles. De hecho, hablando con sinceridad, ¿quién realmente se acuerda de dar gracias a Dios cuando está pasando por una situación o por un momento muy difícil?
Creo que muy poco realmente, hablando de una manera asincerada. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice que demos gracias. Esto incluye la pandemia, o que no tengamos para comer, o que estemos enfermos, o la pérdida de un ser querido, o que te despidan del trabajo, etcétera. Pero volviendo al tema, o iniciando el tema después de esta pequeña introducción, nuestro Dios nos advierte a que nos santifiquemos. Volviendo un poco al contexto de nuestro tema de hoy, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios, pero nuestro Dios ya se había provisto de un caudillo y libertador para su pueblo, llamado Moisés, el cual fue rescatado por la hija del faraón cuando fue puesto en el río y fue llevado al palacio del rey faraón. Fue instruido en los mejores colegios y en toda sabiduría de los egipcios, dice la palabra de nuestro Dios. De hecho, era el próximo prospecto para ocupar el trono. Pero él sabía dentro de su corazón que ese reino no le correspondía a él y tuvo que renunciar en su momento. Y además en su corazón, él sabía que pertenecía al pueblo hebreo, también conocido como Israel. Y cuando creció miró las injusticias que su pueblo padecía por mano de los egipcios y quiso intervenir en sus fuerzas para librarlos de la esclavitud, y esto lo llevó a quitarle la vida a un egipcio. Fue tan grande su temor por este asesinato que tuvo que salir huyendo hacia el desierto, donde tuvo que pasar 40 años cuidando y apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y es aquí donde se da el encuentro glorioso con Moisés y nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo primero que le dice es, allí en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Nuestro Dios en su soberanía ya estaba esperando a Moisés en el monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. Y él lo conocía mejor que nadie por su nombre. Desde que fue concebido en el vientre de su madre y fue librado de ser ahogado y muerto en el río, y aun cuando mató al egipcio, Dios lo libró. La razón es porque nuestro Dios tenía una encomienda muy grande para la vida de Moisés. Pero antes tenía que tratar con su carácter, moldearlo en el desierto y aún permitir que fuera un hombre muy preparado, ya que a él se le atribuyen los libros de la ley mejor conocidos como el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Nuestro Dios usó muy poderosamente a su siervo Moisés, pero antes tenía que santificarlo. En otras palabras, apartarlo de la vida que él llevaba. Moisés tenía que despojarse de todo lo que le impedía servir a nuestro Dios, despojarse de las cosas malas de su pasado. Entre nosotros, en el contexto cultural, lo podemos ver de la siguiente manera: quitarse el sombrero es una expresión de reverencia por el lugar donde entramos, o más bien por aquel que es adorado allí. Entre ellos, el quitarse los zapatos o las sandalias es una confesión de contaminación personal y de una consciente indignidad de estar en la presencia de la santidad. Nuestro Dios, antes de usarnos para su obra, nos tiene que santificar. En otras palabras, nos tiene que apartar. Y eso se logra cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas,
Por medio del sacrificio de Cristo, nuestro Dios nos declara justos delante de Él, depositando nuestra fe en su sacrificio. Moisés se santificó al quitarse las sandalias de sus pies, ya que para ellos era algo muy especial y simbólico. Era sinónimo de reverencia y despojarse de toda contaminación. En otras palabras, para que nuestro Dios usara la vida de Moisés, tenía que despojarse Moisés de todo su pasado, de todo lo que le perseguía, aún de los pecados que él había cometido. Dios lo estaba santificando, Dios lo estaba apartando únicamente y exclusivamente para su servicio. Gloria sea nuestro Dios. Ahora nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, somos apartados para el servicio de nuestro Dios. Y cada día debemos de santificarnos más y más para que nuestro Dios nos use de una manera poderosa, como lo hizo en la vida de Moisés y de todos sus siervos, como dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias por la advertencia que nos das de santificarnos cada día más y más para ser usados en tu obra. Gracias por declararnos santos y justos por medio de aceptar el sacrificio de tu Hijo amado por medio de la fe. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nuestro Dios lo permite, mis amados hermanos, nos vemos en el próximo segmento. Saludos y bendiciones. Dios me los bendiga grandemente.